Bueno, Miguel, hoy nos toca pues compartir este rato que a mí me parece una delicia y que es propio de la universidad, ¿no? El poder hablar entre colegas de libros, es lo que más nos puede gustar. De hecho, es lo propio, pero hay que buscar arañar el tiempo, ¿verdad?, para que suceda esto. Y hoy lo hacemos porque nos invita al Instituto John Henry Newman en esta sala además que inauguramos, que sepas, el World Café del Banco Santander. Nos dejan esta sala que es preciosa y que es un lugar estupendo para poder hablar de esta obra. Nos invitábamos a leer conjuntamente, ¿no?, la muerte de Iván Illich. Yo he traído este libro que luego te dejo porque son unas ilustraciones preciosas de Agustín Comoto, que me llama la atención como una ilustración que Tolstoy no había pensado y sin embargo al lector le puede dar ¿no?, un nuevo matiz que te ayuda a... Otra cosa, tendríamos que ver si a los autores esto les parece bien, ¿no?, que se les añada a su obra otro arte como es el pictórico, pero en todo caso es una edición preciosa de Nórdica, que hace estas ediciones tan bonitas de los clásicos, y vamos a hablar de este libro que se escribió en 1886, bueno, se escribió un poquito antes porque tarda creo 2 años, he visto, Tolstoy, y se publica en 1886, dicen que ya de la última producción de este escritor ruso que nace en el 1828 y muere en 1910, ¿no? Y entonces ya es como, a mí se me antojaba un poquito como ese destilado que hacen los grandes autores cuando quieren dejar algo que es ya la perla, que ya no hace falta que sea guerra y paz, sino que es ¿no?, un destilado de esencias, o por lo menos yo, no sé, lo he degustado así, y creo que por lo que hemos ido hablando tú y yo, ¿no? Sí, o sea, yo creo sobre todo que evidentemente tendrá algo que ver con el que se acerca en su propia vida la muerte, ¿no? Es decir, la vejez creo que desde luego es un momento, no que yo haya llegado a él, pero evidentemente, pero viendo en distintas personas en la vida de cada uno lo podemos comprobar, ¿no? De repente se convierte en un tema recurrente, ¿no? A veces lo asociamos solo con el reflexionar sobre qué es lo que he hecho y qué he dejado de hacer, y eso también juega un papel, pero claro, la inminencia de la muerte, que en realidad, como luego seguramente sale, es algo que está presente en todo momento en la vida de una persona, porque puede venirnos en cualquier momento. En el momento de la vejez ya es inevitable que aparezca, ¿no? Y en los grandes autores, como tú mencionabas ahora, de la literatura, creo que muchos de ellos, no me atrevo a decir todos porque generalizar es peligroso, pero están muy pegados a su propia experiencia y al mundo en el que viven. Me refiero ya no solo a la época histórica, que puede ser más o menos relevante, sino a que su literatura se nutre de lo que están viviendo en el momento, ya puedan ser experiencias más estéticas menos, o de lo que simplemente les está pasando. Y yo creo que Tolstoy en eso se sirve, si es que es un buen verbo, de la literatura para hablar de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, claro, en este caso es como que se unen el que a todos nos puede llegar a pasar, llegar a la vejez y que el tema de la muerte se convierta como en algo de lo que no puedo dejar de pensar, pero hay un salto en el encontrar las palabras para describirlo, ¿no? Y creo que allí es donde Tolstoy y otros grandes autores como que muestran en qué consiste su arte, ¿no? En poder hacer eso, ¿no? Encontrar las palabras exactas para describir por lo que están pasando. Es que además, claro, aquí ya entramos en el terreno de la literatura, que es el que a mí también pues más me llama. Son 12 capítulos, pero en el primer capítulo ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? En el primer capítulo ya hemos visto a Iván Illich en el féretro. Por lo tanto, es crónica de una muerte anunciada, que ¿no? Es un clásico en la literatura. Y uno puede pensar, entonces, ¿para qué nos interesa? O sea, los otros 11 capítulos, ¿para qué? Si ya sabemos cómo ha terminado. Y entonces aquí me acuerdo de una autora a la que yo estudiaba para la tesis que decía: la literatura no va a desaciar el hambre por el hecho, por el suceso, por lo que va a suceder. Ya sabemos, la regenta va a caer en los brazos de Álvaro, está claro desde la primera página, sino cómo va a llegar a esos brazos, ¿no? Y aquí pensaba, claro, esto es literatura. El primer capítulo ya está cerrado, ya sabemos lo que ha sucedido, y de pronto es como, ¿para qué nos han contado esto? En los 11 capítulos siguientes, ¿cómo va a llegar Iván Illich a esa muerte? Ya hemos visto que el personal que está a su alrededor le llora de aquella manera. No le llora, de hecho no le llora. Entonces,
qué vida ha sido la de Ivan Illich para que nadie le llore, ¿no? Y esto me parece interesantísimo, me parece que esto es hacer buena literatura. No sé si vamos, totalmente de acuerdo. O sea, lo que yo venía también pensando en los temas sobre los que podríamos hablar, y uno que me parecía también muy interesante en cómo en esta obra en específico, es la relación entre que el tema que aborda se puede tratar de muchas perspectivas. Habitualmente, por desviación profesional, yo que me dedico a la filosofía, lo tomo como la muerte como tema existencial y que afecta al ser humano. ¿Hay otro tema? Claro, bueno, sí, Miguel, claro, bueno, eso desde luego, ¿no? O sea, como que es de lo único que podríamos decir que ya desde Sócrates, ¿no? Que la filosofía es prepararse bien para la muerte y reflexionar sobre ella en la vida del hombre, ¿no? Pero es que lo que pensaba también es en el modo diferente de abordar el asunto que aporta la literatura, en este caso concreto. Pero me parece que, aunque esto se podría decir de muchas maneras, ¿no? Pero como estamos dialogando y no en clase, ¿no? Yo lo pensaba desde el punto de vista de, si lo queremos llamar así, el que con la literatura, o al menos el modo concreto en el que elige Tolstói de hablar de ello, es que yo no puedo sino introducirme en lo que está pasando. Mientras que una perspectiva filosófica siempre, también las pretensiones que tiene, siempre invita a alejarse del asunto para que no se inmiscuya, por así decir, lo que nosotros traemos, para intentar verlo quizá no sé si esta palabra, a algunos les gustaría, a otros menos, pero en su pureza o en lo que tiene de universal, ¿no? Y en cambio, el acercamiento que hace Tolstói al tema en la literatura, o con la literatura, permite al que está leyendo ver el tema de la muerte como posiblemente al ser humano le afecta realmente, que no es como un problema general que tengo que resolver con mis propios... Claro, es mi problema. Entonces yo asisto al entierro y luego asisto también a cómo se desenvuelve su vida y asisto al final de su vida ya en los últimos momentos, ¿no? Y eso en filosofía no... tenemos autores que han hecho como estas, ¿no? Sí. Me acuerdo ahora de Gabriel Marcel, ¿no? Que tiene como este... Doble vertiente. Eso es, pero claro, está ese doble plano en el que Tolstói no deja de estar presentándote el asunto en toda su profundidad, pero lo hace con unos medios en los cuales a mí particularmente me resulta quizá un medio, no voy a decir más adecuado para tratar la muerte, pero desde luego uno de los privilegiados, ¿no? Porque te consigue que si uno de los mensajes de la obra es vivir de espaldas a la muerte, puede convertir tu existencia en que no la estés viviendo con su auténtica. No te lo dice esto de manera como con un sermón, sino que lo vas tú descubriendo mientras lees la obra, ¿no? Entonces en eso estoy totalmente de acuerdo. Esto que estás diciendo tiene otro punto literario que también hay que decidir, porque luego la literatura no es lo que a uno le brota porque sabe escribir bien, sino que también hay que tomar una serie de decisiones. Entonces leía que Tolstói tuvo que tomar la decisión al principio él, y ahora luego entramos en lo de autobiográfico, que tú y yo hemos visto un poco lo mismo, está hablando en el fondo de sus entretelas, pero parece ser que estaba muy impactado por una historia que le habían contado de un Ivan Illich, que tenía otra descendencia y por lo tanto el segundo apellido difiere en la novela de la realidad, pero que también estaba en el mundo jurista, y que un hermano suyo le había contado cómo había muerto este Ivan Illich y su agonía, y él se quedó ahí muy impactado. Seguramente se queda impactado porque le está impactando todo eso a él en la vida, ¿no? Y entonces decide hacer un diario, que este Ivan Illich va a hacer un diario de su muerte, pero se da cuenta que con eso no es real. O sea, alguien en el lecho de la muerte no puede estarte contando cómo se siente, y entonces decide ir al gran clásico del narrador omnisciente. Y pienso, ¡buah! Esto además en esta novela consigue unos raíles de ironía muy interesantes, porque el narrador omnisciente, ¿verdad? Por una parte nos está mostrando lo que hay en esa sala, lo que hay en la realidad, lo que puede ver cualquier espectador que se acerca al teatro, a ese teatro de la muerte de Ivan Illich, pero a la misma vez se mete en el fuero interno, en lo que se llama el discurso no interior de un personaje, y empieza a decirte lo que verdaderamente piensa. Y eso lo hace con todos. O sea, va diciéndote, esto es lo que ves, pero lo que hay dentro es esto, ¿no? Y eso, claro, tiene una riqueza que solamente en literatura podemos conseguir, porque ni en teatro podemos conseguirlo, por muy fino que sea, ni en cine, y en filosofía, como tú nos decías, es otro método y es otro acercamiento al tema, ¿no? Entonces esto a mí me ha parecido que me despertaba, de hecho, la sonrisa en muchos momentos, ¿no? En muchos momentos dices,
este tío como hila de fino para mostrarnos la hipocresía que hay también en el territorio de la muerte, en el que ninguno nos sabemos colocar muy bien, ¿verdad? Cuando vamos ahí a ver al muerto o a ver a los que ha dejado el muerto. Y esto me parece que lo consigue con esta decisión que toma Tolstói, muy acertada, porque hemos visto ya este fruto terminado, no sé cómo le hubiera quedado el diario, pero lo consigue con esta voz narrativa que es de una sutileza, de una ironía, de un sarcasmo, pero también de una profundidad muy grande, me parece a mí. Sí, totalmente. O sea, vamos, si te digo la verdad, con todo lo que has dicho ahora, me resuenan cosas que yo también he visto, pero yo no había visto, no lo habría podido decir así por muchas veces falta de encontrar las palabras para decirlo, pero pensaba ahora exactamente en cómo una de las cosas que hace Tolstói es, o que le sale muy bien, si se puede decir así, en la obra, es en haber encontrado las etapas con las cuales contar la historia. Y tú decías ahora, una de las decisiones que tiene que tomar, por ejemplo, una de las cosas que yo no habría encontrado las palabras para decirlo, pero que tú lo has dicho perfectamente, hay que tomar esas decisiones para que se convierta en esta obra y no en otra, ¿no? Es en decir qué perspectiva es la adecuada para contar la historia si quiero conseguir lo que me he propuesto. Me parece que ese es el, ¿no? Y entonces, claro, no sé las razones por las cuales exactamente luego decide que no sea un diario, pero podemos especular con la idea de que, claro, el diario, el problema que tiene es que tomar esa postura de antemano sería hacerle al que la está contando, que tiene ya una claridad sobre sí mismo y sobre qué importante es que me tome en serio, que claro, justo es lo que al ser humano, si hacemos ahora un poco más de general, no le pasa con su propia muerte. No. Una de las cuestiones que pasan durante la obra es el tema del decoro, ¿no? Está fuera como del decoro el que hablemos de la muerte, porque claro, esto es de mal gusto, básicamente es el mal gusto, ¿no? Y entonces ahí está toda la ironía, el sarcasmo, etc., en uno de los casos, ¿no? Pero claro, cuando eso puede ocurrir y Tolstói toma la perspectiva más bien de que no hablemos linealmente, sino dando estos saltos, por así decir, y tomando también la perspectiva del narrador omnisciente, creo que una de las cosas que quiere decir es que el ser humano vive siempre en el claroscuro. Y no solo en el claroscuro de, como a todos nos pasa, que dudamos si hacer A o B, sino que creo que lo que pienso yo, Tolstói se da cuenta es que si el claroscuro nos afecta en una cosa que debería ser totalmente evidente para nosotros, no digo como hecho, sino como algo que no deberíamos estar pensando en otra cosa, que es que nos vamos a morir. Si afecta ahí, esto es, no puedo no ponerlo como lo que define al ser humano, por decirlo de algún modo, ¿no? Lo que es idiosincrático suyo. Y en este caso pensaba, claro, Tolstói está al mismo tiempo diciendo, bueno, es algo que hay que tomarse muy en serio, pero al mismo tiempo no parece que se vaya a resolver y a mí me afecta y le afecta al de al lado. Entonces creo que literariamente el juego que aparece ahí con esta ironía y sarcasmo, que también es muy socrática, que hablábamos, ¿no?, de cómo el tema de la muerte es desde los orígenes de la filosofía, lo que quiere es que veamos ese claroscuro, ¿no? Creo yo, ¿no? en el plano tanto de la existencia propia del individuo humano como luego reflejada en cómo hacerlo a través de la literatura. Es que es magistral porque además creo que todos podemos sentirnos, sin haber llegado a las puertas de la muerte, muy en sintonía con ese Ivan Illich, que va desde lo más grande, que es la gran pregunta, hasta fijarse que el cuero del sillón está desgastado, ¿no? Y que no puede dejar de hacer este viaje entre lo más prosaico y cotidiano y aquello que se le escapa por todos los costados, ¿no?, que es la pregunta. Y a mí, Miguel, me encantaría que nos volvieras a contar ahora en este formato, porque como ya estuviste con nosotros en un café de Newman y nos explicaste de una forma preciosa el libro, y lo hacías en una clave que era la de la esperanza. Yo me he leído el libro después de haberte escuchado a ti, con lo cual he estado todo el rato buscando la clave, porque digo, Miguel ha visto la clave de la esperanza, ya nos lo habías explicado, pero el libro, claro, si uno se mete de lleno en él, hay una gran pregunta oscurísima que es: todo esto no ha servido para nada, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene que yo me vaya a morir ahora? Es verdad que al final
hay 4 retazos que además soluciona como los grandes autores, que no te parece que estén puestos ahí porque había que terminar ya, le quedaba un folio y lo metes, sino que de pronto es el estallido de una posibilidad que tampoco te llega a relamer, que el lector se queda ahí intranquilo, cosa que también me parece muy bueno. Abro otra carpeta de la literatura. La literatura nos tiene que dejar muy intranquilos, ¿no? La literatura no tiene ningún deber moral con nada, pero sí el de hacernos reír, llorar, pensar, dejarnos intranquilos. Y este libro te deja intranquilo. Pero es verdad que no te deja huérfano, que te deja ahí con unas pautas, y entonces ahora, como dirían nuestros alumnos, no lo cuentes, que vas a hacerme spoiler. Bueno, pues lo mejor que nos puede pasar en la vida es tener spoiler de las grandes obras, o sea, porque caminar sin saber cómo han terminado las grandes obras. Así que haznos spoiler, Miguel, ¿por qué? ¿Dónde ves tú la clave? O sea, vuélveme a contar por qué ahí es un libro sobre la esperanza. O sea, a ver... ¿Qué has visto tú? Sí, O sea, ¿qué has visto tú? Claro, claro, porque... Miguel Martín. Eso es, porque yo lo que veo es... O sea... Me parece, o sea, se podrían, yo creo, poner en distintos niveles la lectura que pueda hacerse de la obra en general, ¿no? Yo, como bien dices, luego ocurre que a uno, cuando lee, tampoco uno no puede evitar que las preguntas que le sugieren y el modo en el que cree descubrir en el autor cómo trata de resolverlas o de afrontarlas no sea el mismo a lo mejor exactamente en una persona o en otra. Pero creo que sería fácil defender que Tolstói en el libro no está buscando primero moralizar por un lado o por el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que se podría decir no está tratando de moralizar desde un punto de vista del pesimismo nihilista, como no podemos hacer nada, este claroscuro en el hombre en definitiva lo que lleva es a que nunca pueda llevar una vida que le gustaría en términos a Heidegger quizá auténtica, sino que siempre está como huyendo de su verdadera identidad, y entonces eso transforma todo lo que hace y al final lo único que nos queda es volver atrás y decir he hecho todo esto pero desaparece junto conmigo, o moralizar por el lado de bueno, sí, está este claroscuro pero podríamos irnos por el otro lado, que es que hay estos raros momentos de claridad absoluta y de encuentro con el sentido y la luz que hacen, y esto es donde creo que voy a intentar ir por eso, por la vía media de la esperanza, que harían innecesaria la esperanza. Porque en realidad lo que harían es, más bien, solucionar de una vez por todas el problema, ¿no? Y creo que Tolstói, y me atrevería a decir que, al menos en la literatura que yo he leído, que no es mucha, pero es en los grandes autores me parecen lo habitual, que es servirse a la literatura no para resolver los problemas, sino para generar inquietud y abrir interrogantes. Tolstói elige la vía intermedia. Claro, la vía intermedia aquí significa, por lo tanto, abrir la puerta. O sea, en el libro, ¿no? Yo lo que detecto es que en los sucesivos capítulos que van pasando, Tolstói elige revelarte con toda la crudeza este claroscuro en el que vive el ser humano, que es, puedo llevar una vida aparentemente pues exitosa desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, digamos que bueno, tiene sus problemas, pero bueno, su familia permanece unida y ha tenido él, pues la familia, su hija se va a casar, tiene un hijo pequeño todavía, pero que bueno, tiene una vida burguesa adecuada a lo que posiblemente, uno diría en esa época, cualquiera desearía, ¿no? Y no elimina que dentro de eso, ¿no? La muerte de repente aparezca y lo haga un terremoto y todo eso, no quita el que se puedan dar también en esos momentos, sobre todo llegando al final de la obra, el pequeños momentos de claridad, diría yo aquí, ¿no? En los que el progresivo ir aceptando el que a lo mejor uno no ha vivido como debería, no significa caer en la más absoluta desesperación, ¿no? Donde yo particularmente me resultó muy claro que Tolstói abría esa vía, podríamos decir, de tener pequeños momentos, es cuando en el encuentro con Gerasim o Gerasim, como traduzcamos, ¿no? Para mí ese personaje en la obra es muy importante por lo que representa. Me parece que es conocida la relación que tiene con la servidumbre, etcétera. Tolstói, que libera, poco antes de morir, libera a todos los esclavos o siervos, si los queremos llamar así, que estaban en su finca. Pero
más bien porque representa o simboliza, yo creo, el modo en el que el ser humano vive en comunidad con que es un ser natural en el sentido biológico del término, y en el que forma parte de un ciclo que es más grande que él y en el que entra, o sea, en el que aparece en un determinado momento y luego tiene que irse, ¿no? Pero, y por eso digo que es un pequeño momento de claridad, pero que no soluciona el problema, a Tolstói no le parece suficiente eso. Porque va un poco más allá y dice, esa es una manera de estar reconciliado con el problema de que me voy a morir, pero solo en un nivel, en el nivel en el cual yo no necesito tampoco saber si yo voy a sobrevivir de algún modo, ¿no? Y creo que Tolstói, llegando ya al final de la obra, como creo que pretende abrir esa puerta, es diciendo la existencia del ser humano no parece que esté en soledad. Es posible que alguien me haya estado viendo durante todo este tiempo y que le importe que yo reflexione sobre si he vivido adecuadamente o no. Es como si hubiese alguien al que le estoy respondiendo de lo que he hecho, ¿no? Sabemos que Tolstói era un gran aficionado a leer a Pascal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta idea de si hay alguien o no hay, y si hay algo o no, abre la puerta a que, en el caso del Tolstói, pienso yo, a que la cuestión de la muerte tenga que ver más bien que con el mero hecho de que me voy a morir y tengo que reflexionar sobre ello, no me estará diciendo que mi destino es distinto a quedarme aquí y vivir aquí, sino estar abierto a otra posibilidad, ¿no? Y ya lo último digo, porque estoy extendiéndome en este punto. Lo que tú comentabas, que no sé si estoy respondiendo exactamente a lo que preguntabas, ¿no? Pero una de las palabras que me parecía clave en este punto, no porque la use Tolstói, sino porque a mí me parecía que describía bien el momento en el que ya Ivan Illich está decidiendo si cree en que pueda haber algo más o no, es la palabra umbral, ¿no? O sea, la idea de cómo realmente la muerte, cuando acontece ya en el mismo momento, en los últimos momentos de la vida, al menos como lo describe Tolstói, nos pone no ante el no rotundo a que la vida se termine y ya después de la muerte. Es a la idea de que sería igual de pretencioso, y conecto con lo que decíamos al comienzo de por qué no elegir una de las dos vías, sería igual de pretencioso cerrar la puerta a que pueda haber algo, ¿no?, que de pretencioso sería decir que necesariamente tiene que haber algo, ¿no? Entonces me parece que la esperanza se juega ahí. Claro. Cuando he hablado de lo del claroscuro, enseguida uno piensa en Caravaggio y todo esto, pero yo he pensado en la encíclica que no terminó de escribir Benedicto XVI, y si yo recuerdo bien la historia, la concluye el Papa Francisco, sí, porque quiere hacer sobre las 3 virtudes teologales, y entonces elige para decir el modo en el que la fe tiene que ver con el cristiano en su vida cotidiana, la palabra claroscuro de la fe, ¿no? Y entonces yo en ese sentido lo tomaba como la esperanza, es decir, que es un umbral, porque el umbral es justo en el que no sabes exactamente lo que hay después, vienes de otro sitio y sabes que si hay un umbral es porque posiblemente no sea exactamente igual, incluso puede que no haya lo que te esperas que haya, pero estás en el umbral, ¿no? Entonces, el umbral sí podemos ¿no?, confirmarlo. Qué interesante, es que me llama un montón de cosas, porque yo también iba a reparar en la figura de Gerasim, que claro, es tan interesante, porque en un retablo en el que todos los personajes parecen andar de puntillas sobre la realidad, que no se preguntan por el decoro, que es una palabra que yo no sé si en ruso, porque tú y yo todavía no la hemos leído en ruso, ya profundizaremos, pero de momento en español es una palabra que llega hasta estragar, y que entiendo que el autor precisamente quiere hacer eso, que el decoro estraga. O sea, que el decoro es una cosa dulzona que, como el azúcar, pues te empacha, ¿no? Entonces, en ese decoro nadie habla de nada importante. Y Gerasim, que es el siervo, ¿no?, el criado, el que tiene para ayudarle, tampoco es que hable de cosas importantes. Es que él es una presencia natural y real, ¿no? Y entonces esto es lo que le sana a Ivan Illich, o sea, que hay un personaje que no viene a darle frases hechas, tampoco viene a solucionarle nada, pero que está,
y que está con una fidelidad también natural y nada servil, o por lo menos el narrador no lo muestra servil, ¿verdad? Lo muestra que cuando el amo ya le ha dicho te puedes marchar, dice no, continúo aquí porque no pasa nada, estoy bien aquí, ¿no? Y le ayuda simplemente en silencio a estar. A mí es un personaje que me recordaba, no sé si has visto la película Wit, de Emma Thompson, que bueno, pues es una enferma terminal de cáncer, y hay un personaje que es la enfermera, que es la única que está a su lado de forma natural y que mira a la muerte con ella de forma natural, no pretende decirle que no va a haber muerte y tampoco pretende solucionarle nada, ¿no? Y en ese personaje, esta Emma Thompson, el personaje de esta actriz, descansa, ¿no? Es como no te vayas, o sea, quédate aquí, porque es la única que puede permanecer en silencio sin estar incómoda. Y esto creo que es un poco Gerasim, le mantiene las piernas en alto sin estar incómodo, ¿no? No le tiene que dar. Pero es verdad que justamente, y yo no lo había visto, Miguel, pero ahora escuchando te digo, qué bueno, justo esta presencia humana real es la que le abre, creo yo, la posibilidad de empezar a preguntar a alguien que ya no está en un terreno natural y que no sabemos si está o no está, pero es cuando empieza el personaje a hacerse preguntas, a preguntarle qué te he hecho yo, ¿no? Sí que le habla con un tú, qué te he hecho yo para que me estés tratando así, y esas preguntas son las que le abren a él a preguntarse, ¿he vivido como tenía que vivir? Que la primera vez que te escuché pensé, pero esa pregunta es horrorosa, eso no puede abrir a la esperanza, porque cuando uno ya no puede hacer nada por la vida que ha vivido, empezarse a preguntar si ha vivido mal, digo, ¡joder, qué angustia! Pero es la única que le abre la esperanza. Sí, o sea, es que es... O sea, una de las cosas que a mí porque toca temas como muy nucleares, ¿no?, de la existencia humana, y una de las cosas que creo que Gerasim le ayuda al personaje Ivan Illich es a que el decoro lo podemos ver al nivel simplemente de lo social que nos rodea o de las máscaras con las que cada uno de nosotros vivimos nuestra propia vida. O sea, el decoro, si yo entiendo, no sé si es exactamente y solo eso a lo que se está refiriendo Tolstoy, claro, pero lo que veo allí es, me parece que una de las cosas que también está, creo yo, queriendo poner de manifiesto Tolstoy es que el decoro oculta más que revela, desde luego, ¿no? O sea, nos pone en una vida superficial, no solo en el sentido de que nos gustan las cosas superficiales, sino que puede ser superficialmente profunda. O sea, ese es el tema, y entonces son todo como el estar oculto para que los demás no me vean como soy, para que yo no pueda ver a los demás como son y para que yo no me pueda ver a mí mismo como soy. O sea, el decoro hace cómodas las cosas y sobre todo hace cómoda la existencia, ¿no? Entonces, claro, creo que Gerasim ahí lo que le sirve es para ver la desnudez de la existencia humana, en cierto sentido, porque Gerasim no se oculta. O sea, no tiene ninguna necesidad no vive según las convenciones, porque es posiblemente pues un labriego que está en contacto con la tierra, en contacto con lo natural, en el que si las cosas crecen o no crecen no depende de tu voluntad y por lo tanto estás sometido a otros ritmos de la vida que no son los ritmos que te marca, por ejemplo, el reloj o el tengo que estar para los demás, sino que... Entonces, le conecta primero con eso y creo que eso es lo que le permite empezar a mirarse también a sí mismo con cierta desnudez, ¿no? Y por lo tanto, en el que, y lo decías ahora, con que esta pregunta tan terrible, esa pregunta tan terrible lo es, creo yo, sobre todo cuando tengo que poder responder en términos humanos desde el decoro. Es decir, tengo que dar una lista de cosas que he hecho. Entonces esa lista nunca es completa. O sea, si de lo que se trata es de que yo tengo que haber pasado el test, claro, es terrible, porque no se puede pasar ese test. O sea, ¿qué tendría que poder hacer para que pudiese estar seguro de que mi vida ha sido plena? O sea, posiblemente yo nunca voy a ser... O sea, no puedo ser juez y parte, desde luego, pero luego, ¿no? Entonces creo que le abre al decir, ¿y si es más importante el que responda diciendo la verdad? O sea, creo que que Ivan Illich en ese momento se atreve a decir, a lo mejor con que diga la verdad, me pongo en un plano en el cual no necesito tener una lista. Es simplemente que lo que se me pide es que deje de vivir enmascarado para mí mismo, ¿no? O al menos
en el que eso es crucial. Entonces Gerasim a lo mejor no ha llegado a ese proceso mediante una reflexión, no lo ha necesitado, ha llegado, claro. Y entonces yo creo que esa presencia le calma, o sea, es una presencia calmante para él, no solo que desde luego por lo que externamente hace por él, sino porque creo que le da un regalo mucho mayor a Ivan Illich, que es el que se atreva a mirarse directamente a sí mismo. Y además eso le permite al personaje, al protagonista, ya al final de su vida y de la novela, a decir todavía estoy a tiempo. Que esto es conmovedor, ¿no? Sí. Porque ante la oscuridad, que el personaje se muestra con mucha oscuridad todo el rato, es un personaje difícil, o sea, en los claroscuros la oscuridad enseguida viene a comerse las pequeñas luces que aparecen, pero de pronto aparece esta posibilidad que a mí me recordaba a un amigo que dice que hasta la tarde del funeral tenemos tiempo, ¿no? Hasta la tarde de nuestro funeral tenemos tiempo de hacer las cosas. Me parece que el personaje se redime de alguna manera un poquito cuando dice puedo morir como no he vivido, ¿no? Que esto también es un tópico en muchísimas vidas grandes, ¿no? Pues no sé, Miguel, ¿tú crees que es una novela de playa? Pues, o sea, desde luego uno tiene que ir con cierta actitud, o sea, tiene que saber de antemano a lo que se enfrenta, ¿no? Sí. Pero creo que es una novela para algún momento de la vida, eso desde luego, ¿no? Eso sí que lo diría, sí. Porque me parece que Tolstói además de la maestría reconocida que tiene como narrador, ¿no? Creo que aquí podemos ver a un Tolstói que desde luego también él se está quitando muchas máscaras, ¿no? Porque no es una novela erudita, no es una novela que demuestre la maestría hacia afuera que uno puede tener en el análisis, como puede tener en Ana Karenina, ¿no? En el cual, yo esto lo he hablado mucho, porque es fascinante el cómo, aunque espero no estar metiéndome en temas que me sobrepasan y un poco polémicos, pero que cómo las mujeres encuentran en Tolstói a alguien que las describe perfectamente en muchas de las cosas que ellas viven y a lo mejor no tienen las palabras a veces para ponerlo, ¿no? Sí. Ese fino análisis que tiene la psicología femenina, ¿no? Pero no lo vemos refugiándose en sus habilidades, sino que ves como si te estuviese hablando consigo mismo. Sí. Creo que tiene un punto de eso, ¿no? Entonces, aunque no fuese un diario, el de Ivan Illich, parece cierto diario o al menos reflexión personal que Tolstói está haciendo consigo mismo, ¿no? Sí. Entonces, cuando se juntan a mí en los autores en los que no tienen miedo de hacer eso, aunque sea alguna vez con su obra, creo que también es una cosa que convierte a La muerte de Ivan Illich en una obra como dentro de la historia de la literatura como con nombre propio, sí, ¿no? Sí lo es. Y de hecho muchos autores consideran que es una de las mejores obras de la literatura, ¿no? Universal del último siglo. Yo creo que, bueno, pues que aquellos que nos escuchen, que encuentren el momento de su vida, sea en la playa o sea en invierno, que puedan leer esta obra, pero verdaderamente o por lo menos eso me ha sucedido a mí, como las grandes obras, creo que me deja con los zapatos mejor puestos para caminar que antes de haberla comenzado, y por lo tanto le estoy muy agradecida a Tolstói y a ti que nos has acompañado durante todo el año al Instituto Newman a ir despedazando esta obra para, bueno, pues para degustarla y para ser más universitarios, así que muchísimas gracias. Oye, para mí ha sido una experiencia buenísima. O sea, uno de los recuerdos que me llevo, o sea, además de haber trabajado con vosotros, ¿no? Es el estar con los alumnos en ese aula, ¿no? O sea, desde un punto de vista totalmente primero externo, en el sentido de que había muchísima más gente que las que uno suele encontrarse en un auditorio, ¿no? Y eso, claro, daba una sensación también de responsabilidad con respecto a las palabras que uno usaba para decir lo que iba a decir, ¿no? Pero también por las preguntas que hubo. O sea, porque, claro, pues muchas veces estos temas es muy fácil que, y más si uno suele enseñar temas parecidos en las asignaturas como antropología o ética, en la que sea, en el que estos temas se conviertan en algo puramente académico. Creo que una de las labores que hace Newman es sacar estos temas de lo estrictamente académico, dándoles ese acento en la vida de cada individuo, y cómo lo académico, si lo queremos llamar así, puede ayudar a iluminarlo, ¿no? Pero en el caso concreto de La muerte de Ivan Illich, la sesión que tuvimos ya en el minicurso, las preguntas que hubo, yo me quedo con un recuerdo fantástico.
porque de hecho entendí muchas de estas cosas que dicen algunos, no porque no me haya pasado otras veces en clase, pero en este caso fue muy claro. Estos profesores que escriben los libros y dicen, y gracias a mis alumnos por las preguntas, porque aquí me pasó, o sea, me obligó a pensar cosas que no había pensado, como está pasando también aquí en el diálogo que estamos teniendo, y también a yo incorporar a lo que luego puedo decir sobre esa obra en mis propias reflexiones gracias a las preguntas que me hicieron. Entonces ese espacio, esos espacios que genera el Instituto Newman, han sido un descubrimiento para mí y estoy muy contento, o sea, y muy agradecido. Pues nada, seguimos y gracias a la universidad que consiste en esto, en hablar entre amigos de otros amigos que nos precedieron, ¿no? Gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias a vosotras.